Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra. Es un gusto que nos acompañe a través de la señal de Extra TV y a todos aquellos que nos sintonizan por medio de la 92.3 Extra Radio. Usted estará de acuerdo conmigo en que el presidente Donald Trump no ha dejado de ser noticia. ¿Por qué? Porque se habla de una guerra comercial en el mundo. Para hablar de este tema hemos invitado hoy a don Abel Chávez. Él es el presidente de la Cámara Nacional de Productores de Piña y vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura, a quien le damos la bienvenida. Don Abel, ¿cómo le va? María, muchísimas gracias, muy buenas tardes y un cordial saludo a todos los que están siguiendo el programa. Y la verdad que muy complacido de venir a compartir con ustedes un poquito de todo lo que está aconteciendo. Yo diría que en la economía mundial, porque esto realmente ha sido un sismo que nos ha afectado, ¿no?, de alguna forma a todos los países que tienen alguna relación comercial con los Estados Unidos, y así es que, no, con mucho gusto, María. Muchas gracias. Yo quería pedirle a los compañeros de producción que tal vez empecemos con unas palabras que dio en estos días el ministro de Comercio Exterior, don Manuel Tovar, en sus redes sociales en las que él anunciaba que efectivamente había quedado el arancel del 10% hacia los productos que exportamos hacia los Estados Unidos. Don Abel, ese fue el mensaje un poco que dio el señor ministro don Manuel Tovar a través de sus redes sociales para decir que efectivamente quedaba el 10% al gravamen sobre los productos costarricenses. ¿Ustedes en ese momento tuvieron alguna comunicación? Le pregunto porque en un momento se dijo primero que sí había gravamen, después que no había gravamen y finalmente sí quedó ese 10%. Sí, efectivamente, nosotros y básicamente en la reunión que tuvimos en COMEX este lunes que pasó, yo creo que ahí fue donde ya se habló un poquito más ampliamente del tema, de lo que estaba pasando a nivel económico en la mayor parte de los países con alguna relación comercial con los Estados Unidos. Y por otro lado, cuáles eran las implicaciones que nosotros como país teníamos que afrontar. En esto se fue muy claro de que eso era una situación en la cual lo primero que teníamos que hacer era estar informados. Y yo creo que el hecho que nos citaran a esa reunión pues fue prácticamente para hablar de algunos aspectos que en general tenían que ver ya directamente con lo que a nivel de gobierno se estaba haciendo. Se nos habló también de los esfuerzos que estaba haciendo tanto COMEX como todo el equipo que tienen ellos también en la parte de PROCOME. Se habló también de una comisión interinstitucional que estaba formando el gobierno y bajo la tutela o el liderazgo del ministro de Comercio Exterior. Y más que todo nos empezaron a dar como algunos pasos sobre la cual se empezaba a trabajar, más que todo y principalmente viendo la situación de que se estaban dando cambios muy rápidos, y entonces la idea era estar sí, con la noticia a mano, pero también ser un poquito cautos con las decisiones o las posiciones que pudiéramos adoptar. Pero yo creo que desde ese punto de vista el mensaje que nos dio tanto Procomer como el ministro, yo creo que fue muy claro para todos, y la idea es estar muy unidos con los mensajes que ellos nos den. Sí hemos también solicitado que la comunicación, más que todo en estos momentos, y por lo que implica ese 10% para las exportaciones del país, creo que es muy importante que esa forma de intercambiar, digamos, la noticia o el pensamiento o la ruta precisamente sobre la cual está trabajando esta comisión, yo creo que desde ese punto de vista nos va a dar a nosotros confianza para emprender lo que nos toca con estos cambios que se están dando. ¿Esa reunión qué día se da? La reunión que tuvimos fue el lunes 5, creo que fue. Antes de que supiéramos que efectivamente estaba nuevamente el 10%. Sí. ¿O es que hubo una nebulosa ahí un alegrón de burro, digo yo, ¿verdad? Que nos dicen como que estábamos fuera y después nos dimos cuenta que no, que efectivamente quedamos dentro. Sí, efectivamente, en ese momento nos sentíamos bastante, yo diría que viendo todo
el esquema de los 100 y pico países que habían sido, digamos, de alguna forma ya con el planteamiento de cuánto era el monto del arancel, y ver nosotros que habíamos caído en el nivel mínimo, pues dice uno, bueno, en estos momentos por lo menos no fuimos tratados de tal forma que la preocupación en ese momento fuera bastante grande. Es relativamente positivo. Bueno, sí, porque es que de todas maneras en estos momentos, María, son las reglas del juego. Y hubiésemos preferido haber seguido trabajando con el cero arancel derivado del CAFTA, pero ante las circunstancias, pues prácticamente quedar con ese nivel, y dado que esta comisión que está liderando don Manuel, la idea es que ellos lleguen a puntos que tienen que ver, digamos, yo diría con 4 aspectos importantes que le interesa al gobierno de los Estados Unidos, y que ahí Costa Rica sí tiene que prácticamente supongo yo que poner bastantes esfuerzos. Llámese, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el impuesto de selectivo consumo, de lo que son bebidas alcohólicas. El otro tema son las barreras sanitarias y fitosanitarias para los productos que ellos tienen agrícolas de exportación. Y ya hay 2 aspectos que tienen que ver más que todo con lo que es la contratación pública, acá principalmente para las empresas que vienen aquí en inversión extranjera de los Estados Unidos. Y lo otro, que es un punto que también es muy importante para los intereses tanto de ellos como también a nosotros como país, que es lo que es la protección a lo que es propiedad intelectual. ¿Quiénes están integrando esa comisión? Bueno, la información que tenemos, y propiamente se nos dio una reunión que tuvimos ayer en la Cámara de Agricultura con la gerente Procomer y 2 funcionarios más. Con doña Laura López. Sí, doña Laura, o sea, ahí está, esa comisión está integrada por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda, está también Procomer, y está también Comex. Prácticamente ese equipo de trabajo, hasta donde tenemos entendido, lo está liderando don Manuel. ¿Ustedes han sido invitados a participar de esa comisión para que puedan estar al tanto o participar de la toma de las decisiones? Bueno, que yo sepa todavía no, pero en la reunión que tuvimos este pasado lunes allá con todo el nivel sectorial y con los equipos de Procomer y Comex, fue uno de los puntos que inclusive se pusieron sobre la mesa, ofreciéndole al señor ministro la posibilidad de contar con algún miembro si ellos lo vean necesario, porque hay que ver que ahí estábamos la mayor parte de las cámaras representadas, desde la UCAEP hasta, yo diría que había una representación muy amplia de todo el sector productivo del país. Hay algo que preocupa, y ciertamente cuando se dio esa noticia de que venían estos aranceles, y es que el sector agrícola ha venido a lo largo del año pasado, y todavía ayer veníamos los datos del índice mensual de actividad económica, donde todavía se siente que está siendo golpeado. Es un sector que tiene más de un año levantó un poquito y después otra vez se fue para atrás. Entonces uno dice, y todavía que venga este arancel, ¿de qué manera va a afectar al sector productivo? Sí, lo que usted apunta es muy cierto. Yo creo que en general el sector productivo ha venido adoleciendo de políticas más que todo cambiarias que tengan que ver directamente con el Banco Central. Ahí hemos venido trabajando con ellos desde el año 22, María, y el impacto que hemos tenido nosotros, principalmente con la apreciación del colón, pues para nosotros ha sido pues nos ha golpeado muchísimo, porque hay que ver que la mayor parte de los costos nuestros están derivados en colones, y al tener el producto de las exportaciones que está generado en dólares, tenemos que acudir aquí al mercado a cambiarlos, y si vemos que cada día se ha venido bajando más el tipo de cambio. Para que se dé una idea, por ejemplo, esta recesión que tenemos nosotros en materia cambiaria viene desde el año 22, o sea que precisamente en junio
del año 22 nosotros hicimos el primer foro con la finalidad de analizar la situación cambiaria que se estaba presentando, porque hay que ver que de un momento que el dólar iba con escalada, de un momento a otro pues prácticamente se vino a pique de una forma demasiado rápida. Nosotros empezamos a hacer una serie de planteamientos, Gracias, Paul. una serie de planteamientos y lo que siempre pues nos daba la impresión de que no hemos sido escuchados. Entonces, por ejemplo, solo en el caso de piña, si nosotros al día al cierre de lo que llevamos de este año, estamos hablando casi de 400 millones de dólares, solo el efecto en las exportaciones de piña. 400 millones de dólares ha sido el efecto de esta apreciación en el caso de las exportaciones de piña. Entonces, como se puede dar cuenta, María, pues prácticamente el sector ha venido haciendo un esfuerzo tremendo, más que todo, pues para mantener ese liderazgo que tiene la piña en el mundo entero. O sea, hay que ver que Costa Rica emprendió ese camino, y yo creo que con toda la tecnología, porque hay que ver que el país ha sido líder no solamente en el manejo agronómico o en el manejo fitosanitario, sino en el cumplimiento de las normas internacionales y locales que tienen que ver con la parte ambiental y la parte social. Entonces yo creo que de ahí que el sector prácticamente ha venido liderando en esa parte las exportaciones desde el punto de vista agropecuario. Y tenemos, don Abel, justamente un gráfico que tal vez si me ayudan los compañeros de producción, donde efectivamente la piña se encuentra, al menos desde el punto de vista del sector agrícola, en el primer lugar, seguida de lo que es el café y después el oro. Aquí lo que estamos viendo es un poco el mapa del peso de las exportaciones costarricenses, y lo que tenemos ahí es pues que la mayoría, como es sabido, van hacia los Estados Unidos. Un 50% de nuestro comercio va a los Estados Unidos, don Abel. Sí, correcto. En el caso, bueno, en general, sí, Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales socios comerciales que tiene el país en todo lo que es Norteamérica. Solo en el caso, por ejemplo, en el caso de la piña, nosotros tenemos ahí prácticamente que el 54% de las exportaciones nuestras se destinan al territorio de los Estados Unidos. Entonces, para nosotros inclusive sí es un mercado sumamente importante, y creo que desde ese punto de vista es el interés nuestro que hemos puesto principalmente tanto en lo que son las políticas internas y propiamente más que todo lo que sale del Banco Central, lo que sale del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, pero por otro lado lo que es política de comercio internacional, a nosotros la verdad que le damos mucho seguimiento, y en esto es importante, María, porque digamos con el caso de aquí prácticamente se está debilitando todo lo que es hasta cierto punto la firma en los tratados de libre comercio. ¿Por qué debilitando, Manuel? Porque, digamos, nosotros siempre lo que hemos buscado aquí, más que todo, pues en general todo lo que genera estas negociaciones, buscar siempre el beneficio y buscar también el posicionamiento en este caso, el sector de la piña, y que eso ha sido todo un éxito. Pero de alguna forma, hay que ver que, ya lo vimos, ya tuvimos el caso, por ejemplo, con el sector lechero, con lo que está pasando en Panamá, con la OMC. Ahora, en este caso, también se ha dicho que el CAFTA está ahí, pero no está siendo tomado en cuenta por el socio comercial más grande que tenemos nosotros. Entonces, a raíz de esto es importante. Y lo menciono porque... Voy a pedir a los compañeros de producción que pongamos el siguiente gráfico donde viene justamente el desglose de cuáles son los principales productos exportados por parte de Costa Rica. Ahí estamos viendo justamente que, como conversamos ahora fuera de cámara, don Abel, tenemos a dispositivos médicos en primer lugar, pero en segundo lugar es la piña, y en tercero tenemos al banano. ¿Son los datos de la promotora de comercio exterior? Sí, veo que sí son datos actualizados. A ver, el tridente agroexportador de este país
no sé, llámese banano, piña y café. O sea, independientemente, bueno, la piña y el banano siempre han venido alternando un poquito en cuanto a lo que es el valor de las exportaciones. Pero, sí, ese es prácticamente el cliente agrícola de exportación que tenemos nosotros, y yo creo que de ahí la importancia que tiene el sector también, porque cada vez que se habla de tratados de libre comercio o que se habla, digamos, de medidas que tienen que ver con la operación nuestra, por lo general siempre sale la piña como uno de los productos, digamos, si no a liderar, por lo menos a encabezar los temas de la parte del agro. Es hay que ver que la piña tiene cerca de un 30% del PIB agrícola del país. Aparte de eso, la generación de empleo, nosotros tenemos una generación de empleo, y ese empleo que está totalmente en zona rural. Y siempre hemos sido uno de los puntos que nosotros hemos hecho valer, porque no es lo mismo estar allá en los Chiles o en Upala que estar aquí en una zona franca del Coyol. Aparte de eso, el beneficio, nosotros no tenemos, digamos, beneficios directos como sí lo tiene, digamos, el sector y en buena hora de zona franca, porque eso le ha dado al país un crecimiento enorme, le ha abierto yo diría que las puertas en la parte tecnológica, y eso ha servido más que todo para la mano de obra calificada, que es lo contrario que tenemos nosotros en agricultura, que es más que todo mano de obra no calificada. Usted decía ahora que hubo un acercamiento con las autoridades de comercio exterior, pero a lo interno de Canapep, a lo interno de lo que es la Cámara, incluso dentro de la Cámara de Agricultura, en el seno de la Cámara de Agricultura, ¿qué reacción tuvieron ustedes con respecto a este tema de aranceles? ¿Qué están valorando? ¿Qué podrían pedir al gobierno para que el impacto no sea tan fuerte? Bueno, y precisamente eso se dejó ver en esta reunión que recién tuvimos el día de ayer, porque ahí hay que ver que en la Cámara de Agricultura está todo el agro de este país ahí representado. Sí se han analizado inclusive los factores, independientemente del sector productivo que se dé, pero porque en realidad lo estamos viendo todo como Cámara. Más que todo no estamos visualizando los problemas que se nos pueden presentar a nivel del sector productivo. Por ejemplo, ahora que hubo esta entrada, por ejemplo, de la papa, a nosotros nos preocupó mucho, porque uno de nuestros asociados son cámaras que tienen que ver directamente con la producción de papa. Con el tema del arroz, también hemos estado muy de cerca de ellos. Inclusive cuando nosotros nos presentamos ante las comisiones en la Asamblea Legislativa o las reuniones que tenemos con jefes de fracción, por lo general siempre hablamos en función de la Cámara de Agricultura. ¿Por qué? Porque realmente en el tanto se beneficia el agro en general, pues prácticamente se está tratando de ir minimizando los problemas que tiene el agro. Pero, en estos momentos, por ejemplo, nosotros tenemos de estar manejando cerca de 10 proyectos en el seno de la Asamblea Legislativa, con la finalidad de ir mejorando todavía lo que es la competitividad del sector agropecuario. Me quería preguntar que si elaboran algún dato o alguna proyección. Ayer justamente que escuchábamos al presidente del Banco Central, don Roger Madrigal, al que le enviamos un saludo, indicando que iba a crecer menos la economía, indicando que hay mucha incertidumbre con respecto a lo que pueda pasar en los Estados Unidos y a nivel global, ¿verdad? Temas que a uno le preocupan porque, como le decía, el sector agrícola ha venido sufriendo ciertas situaciones, y ahora con eso ustedes analizan cuánto puede ser el impacto hacia lo que es el IMAGRO, por ejemplo, el índice mensual de actividad económica en lo que es el sector agropecuario, o qué sectores podrían afectarse más, cuáles menos, como un balance un poquito más detallado. Sí, a ver, sí, en eso el manejo que se le ha dado a esa información, María, más que todo lo hemos separado, como usted menciona. Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay que ver que todo lo que tiene que ver con el consumo del mercado interno. Ahora que tuvimos un cierre de año bastante complicado desde el punto de vista climático, y nos sorprendió que en las ferias y en las cadenas de supermercados estábamos encontrando los precios de las legumbres totalmente fuera del promedio general con que se ha venido trabajando el precio estándar. Productos. Sí, por ejemplo, vimos la papa, el caso de la cebolla, el caso de
del tomate también. del tomate, el chile dulce, la lechuga, etcétera. Entonces, esa parte nosotros la visualizamos, ¿por qué? Porque es lo que todos los días está llegando, digamos, a la mesa del consumidor. Y lo otro, por eso le decía yo, para nosotros el tema de la situación con el arroz a nivel nacional, nosotros nos ha preocupado. ¿Por qué? Porque es uno de los ingredientes básicos de nuestro gallo pinto, de la dieta prácticamente diaria. Y entonces los efectos que ha tenido la ruta del arroz, por ejemplo, desde el punto de vista agrícola, no ha sido positivo, ni para la población ni para los arroceros. Al contrario, más bien, muchos de los pequeños arroceros han tenido que abandonar la actividad. Y lo más peligroso en esto, María, es pensar a depender de la importación. Y lo voy a decir porque no lo hemos tocado, pero por ejemplo, es parte de lo que a nosotros nos preocupa también con esas iniciativas comerciales que está en las puertas de que se puedan ventilar ya para efectos de ser aprobados y que le dé llevarlo al Congreso, que tiene que ver con la Alianza del Pacífico y la Alianza el Transpacífico. Eso para nosotros, digamos, lo vemos con mucha preocupación porque realmente es poner también en riesgo muchos sectores de la agricultura de este país. Y ya hay no solo sectores, digamos, a lo interno, sino también lo que puede afectar eso a la agricultura también de productos de exportación. Entonces, nosotros estamos, la verdad que muy pendientes. Son dos temas que nos estamos preocupados, estos del Pacífico, porque nosotros prácticamente no podemos competir. Por ejemplo, hablar de piña en China no tiene sentido, o en Australia no tiene sentido. ¿Y por qué? Porque primero que todo por cuestiones logísticas allá no se puede llegar. El café va a encontrar un competidor muy fuerte que es Vietnam, por ejemplo. Y entonces, cuando usted analiza esos pros y contras, dice uno, bueno, ¿cuál realmente ha sido el beneficio que se ha visto para poder impulsar estas dos alianzas? ¿Por qué? Porque eso es muy importante. Yo creo que en una oportunidad, por ejemplo, cuando aquí se empezaron a hablar de aprovechar el hecho de que el país fuera parte de la OCDE, más que todo con la utilización de las moléculas para el uso de agroquímicos, porque nosotros seguimos adoleciendo de moléculas, digamos, de ultra tecnología, seguimos prácticamente en manos de ese inventario que viene desde hace 14, 16 años. Y entonces, cuando se iban a homologar una serie de moléculas en ese sentido, nosotros no lo hemos visto. Es más, cuando se hizo una que creo que también beneficiaba la parte del arroz, yo le decía, cuando se va a hacer este tipo de homologaciones, es muy importante decir, desde el punto de vista económico, cuánto va a implicar para el sector que prácticamente se va a beneficiar. Y nosotros hemos abogado mucho, digamos, como país dedicados al agro, digamos, en el caso de la piña. Y yo menciono esto, María, también porque, a ver, nosotros hacemos mucho, y ahora que usted lo hablaba, en el tema de la Cámara de Agricultura, porque para nosotros es muy importante, por ejemplo, separar lo que son cosechas de lo que son la producción de todo el año. Por ejemplo, ahorita, pues lo pongo como ejemplo, se está en la cosecha de melón y sandía, pero una vez que ya aquí se normalicen las lluvias, prácticamente desapareció la actividad. Entonces, más bien hay esos campos, posiblemente antes se dedicaban a la siembra de arroz. Con la situación ahora, la apertura que ha habido, yo no sé a qué se van a dedicar o si estas tierras van a quedar ahí sin ninguna utilidad. Pero es solamente para darle un ejemplo. Digamos, en el caso del café también son cosechas. Cuando se habla también de cítricos como la naranja, igual son cosechas. Cuando se habla de la caña de azúcar, igual son zafras. O sea que se pasó aquello eso. En cambio el banano, en cambio la piña, nosotros seguimos, ahí se prepara todos los días, se siembra todos los días, se cosecha todos los días, por eso hay exportación todas las semanas. Nosotros en piña más o menos tenemos cerca de un volumen semanal que sale alrededor de entre 2.300 y 2.500 contenedores de piña. Y yo creo que en gran medida a eso obedece a
al liderazgo que tiene el país mundialmente con el tema de la piña. Que en el mundo, ya si nosotros vemos un poquito las cifras, hay cerca de 85 países que producimos piña y Costa Rica es el líder mundial en eso. O sea, entonces yo creo que eso también merece el reconocimiento y merece que eso se valore. Por eso nosotros, María, cuando en una oportunidad se dijo que si a nosotros no nos servía el tipo de cambio, que cambiáramos de actividad. O sea, eso a nosotros anímicamente nos golpeó mucho. Eso también se lo dijeron a los arroceros. Ah, bueno, imagínense, o sea, que se está haciendo ya como una rutina de dar ese mensaje. Y yo creo que eso, o sea, un país como Costa Rica, donde ha venido de menos a más, siendo cada vez, digamos, liderando algunos de la actividad agropecuaria del país, yo creo que eso es una falta de respeto. Y como usted dice, en el caso del arroz, sí se cumplió esa premisa, y si hay gente que desgraciadamente ha tenido que abandonar la actividad porque ya no le es rentable. No, es que ya, María, es que los números no dan. Primero que todo, los costos con que nosotros estamos trabajando aquí, Costa Rica es caro para producir. Vea usted, ya y nuevamente ahora, bueno, y lo cito nada más a manera de información, pero hasta el sector del turismo, ¿cuánto ha venido? Igual, se dijo que venía en un ascenso, pero ya ahora se ha dado cuenta que por otras circunstancias ya el turismo en Costa Rica está cayendo. Y que también se va a ver impactado con estas medidas que está tomando el presidente de los Estados Unidos. Siempre nos han catalogado, por un lado, que el país estaba cogiendo una línea peligrosa para el turismo, y por otro lado, Costa Rica se ha convertido en uno de los destinos caros, y eso es una realidad. Y es que, digamos, nosotros desde ese punto de vista, desde que comenzamos con yo diría que con esta política por parte del Banco Central, de que cada vez se ha venido estrujando más el tipo de cambio, es que vean lo que le mencionaba ahora, en lo que tenemos solo en piña, 400 millones de dólares en ese sentido. María, esto es mucho dinero para la economía de un país tan pequeño como el nuestro. Entonces, yo sí creo que desde ese punto de vista, es más, estuvimos muy esperanzados cuando pasó el problema con la pandemia, con el COVID. Dejémoslo ahí un momentito, don Abel, nada más vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero quédense en sintonía, ya casi volvemos con todos ustedes. Gracias por continuar en sintonía de Asiento Extra. Hoy estamos conversando con don Abel Chávez. Él es el presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña y vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura. Estamos hablando hoy del tema de cómo impactará el arancel que nos acaba de poner el gobierno de los Estados Unidos hacia lo que son las exportaciones costarricenses. Don Abel, en el corte nos quedamos hablando un poco del tema de la pandemia, pero a mí me gustaría consultarles si ustedes o conversaron con el ministro Tovar o él ha hablado acerca de ese tema con ustedes, porque él ha hablado de medidas. Estamos preparando medidas para que el sector se vea lo menos afectado posible. ¿Ustedes saben cuáles son esas medidas? Entre esas medidas se ha conversado la posibilidad de establecer un subsidio. Sí se nos ha comentado de que ellos están trabajando con varios escenarios. El escenario del subsidio no es, o sea, eso no se ha mencionado, pero sí se ha mencionado que la idea de los estudios que ellos llevan pues es más que todo con la finalidad de que llegado el momento plantear alguna alternativa de tal forma que los representantes del gobierno de los Estados Unidos puedan valorar y ver hasta dónde es posible, digamos, si es posible ver si ese 10% que se está pagando ahorita sobre las exportaciones pudiera ser menor. De momento, a ver, no hemos podido, creo que estamos como muy reciente con los acontecimientos y el hecho de que estemos apenas experimentando los efectos. Yo creo que en esto todavía no tenemos con certeza qué va a pasar. O sea, ya, por ejemplo, arribos de piña sí se han estado cobrando ya el 10% sobre la base de FOB. Hace 3 días empezó, a ver. Sí, sí, correcto. Y eso
por lo menos nos dejó a nosotros un poquito, digamos, despejando la expectativa que teníamos si el valor de cobro de ese 10% o del arancel que al final quedara para Costa Rica, si iba a ser sobre el valor CIF o iba a ser simplemente para el valor FOB o export. Eso le iba a decir y le voy a hacer una pregunta porque si no se me olvida. Actualmente, antes de que se pusiera ese arancel del 10%, ¿la piña pagaba algo? ¿Cuánto pagaba por ingresar a los Estados Unidos? Cero. Cero aranceles. Así es que, ¿por qué? Porque entrábamos, digamos, cobijados con el CAFTA y nos daba esa protección arancelaria, entonces la fruta entraba con cero arancel. Esto ahora, pues, nosotros, desde el punto de vista de lo que estamos viendo comercial y de consumo, lo que estamos viendo y por conversaciones que hemos tenido con algunos importadores de la piña, eso de alguna forma se lo están trasladando prácticamente al consumidor. Y ahí es la parte importante para nosotros de tener ese termómetro de cuánto nos puede afectar a nosotros, digamos, la competitividad que tiene la piña, porque hay que ver que el mercado de los Estados Unidos, no solo Costa Rica entra con piña, también hay otros países allá que también tienen. Ese 10%, Nabel, perdón que lo interrumpa, ¿es sobre el valor de la caja o sobre qué se va a cobrar ese 10%? Sobre el valor FOB de la factura, digamos que es prácticamente lo que incluye es el valor de la fruta y el valor del empaque. Eso es prácticamente el FOB. Pero a nivel de consumo es como un arma de doble filo porque por un lado podrían también reducirse las ventas. Claro. ¿Verdad? Porque la gente, si se encarece el producto, evidentemente la gente lo va a comprar menos. Entonces es como una doble imposición. Aparte de poner el impuesto, la gente va a comprar menos producto al ver lo que está más caro. Sí, no, y en eso, no, lo que usted apunta es muy razonable. Inclusive va más allá en lo que nosotros hemos pensado y le voy a decir por qué. El hecho de que independientemente del precio que tenga una piña, ahora le va a subir un 10% más al consumidor. Y supóngase usted que en un hogar donde tal vez compraban dos piñas a la semana, dependiendo del número de miembros de esa familia, posiblemente ellos van a decir, no, sustituyamos una piña con otra fruta. ¿Por qué? Porque en el caso de la piña es muy sensible a esos cambios en lo que es el consumo familiar. Y eso a nosotros, y yo creo que desde ese punto de vista es lo que ha hecho que Costa Rica haya venido creciendo en lo que es la producción de la piña. Y creo que ya donde estamos, pues prácticamente ya ahí como que hemos encontrado ya posiblemente el techo. ¿Por qué? Porque por un lado las regulaciones ambientales que existen en el país son bastante rigurosas, y más en el caso del monocultivo de la piña. Por otro lado, bueno, por lo menos en las empresas afiliadas a Canapep, nosotros sí exigimos que todas las empresas tengan su personal declarado en la caja del Seguro Social y con los salarios reales con que se está trabajando todos los días. Veamos un poco el tema positivo, tal vez, don Abel, si es que tiene algo positivo esta medida de los Estados Unidos. Hay países que actualmente están teniendo un arancel superior al de Costa Rica, que ya venían vendiendo a los Estados Unidos, que usted me diga, bueno, Costa Rica puede sacar provecho porque quedamos en un arancel más bajo que otro país con el que competíamos, que ahora van a pagar todavía más y por ende el precio va a subir más. Sí, bueno, digamos dentro de lo que nosotros teníamos o tenemos contemplado, aparte de Costa Rica, de arribar a los Estados Unidos con piña, también está México, está Ecuador, está Guatemala, está Panamá, que también en menor medida, no sé si mencioné Honduras, también tiene un poquito de piña. A ver, pero digamos todos estos que he mencionado... ¿Podemos sacarle ventaja a esos competidores? Por eso, no, pero en estos momentos, todos estos estamos con 10, bueno, excepto México. Entonces, si a nosotros, digamos, que por A o por B la producción de piña de México, al entrar a los Estados Unidos, tuviera un arancel diferente al 10%, eso, o sea, en el corto plazo no es ventaja para Costa Rica.
¿Por qué? Porque hay que ver que preparar y sembrar y cosechar y todo nos lleva mínimo 11, 12 meses. Entonces, María, eso no lo podemos ver en el corto plazo. Tendríamos que verlo mínimo en el mediano plazo. Ahora, digamos, si alguno de estos países, por ejemplo, que dependiendo también, bueno, yo creo que de momento, como las reglas del juego están con un 10% para todos, yo creo que vamos a seguir más que todo basando la competitividad en costos de producción, que esos países que he citado sí tienen una ventaja sobre nosotros y eso ya nosotros lo reconocemos. Es que simplemente ellos tienen un valor adquisitivo de sus dólares de exportación mucho mejor que el nuestro. Eso les da a ellos una mejor posición a la hora de emprender los programas agronómicos. Ahora, si continúa la incertidumbre internacional, también mencionaba ayer el Banco Central, que es posible que se libere un poco más la tasa de política monetaria. Y eso podría tener un efecto definitivamente sobre el tipo de cambio, que podría venir a favorecerlos a ustedes. ¿De ahí no podría compensarse ese costo que van a tener adicional? A ver, María, nosotros ha sido un tema que siempre los hemos puesto sobre la mesa, la tasa de política monetaria. Pero a ver, eso ha venido muy de la mano con la inflación. ¿Cuánto llevamos nosotros con inflación negativa y en qué hemos visto nosotros los beneficios de tener eso? Simplemente eso significó un número allá en un dato estadístico, pero digamos aprovechar las bondades o los beneficios que tiene eso. En la tasa política monetaria, muy bien, eso ojalá eso pudiera beneficiar a lo que es el desarrollo, digamos, si es en caso agropecuario, en más producción, pero eso no puede ser un programa directamente solamente por parte del Banco Central. Eso tiene que venir de la mano también con un programa de reactivación económica del país. ¿Por qué? Porque en el caso agrícola eso juega un papel importante, digamos, tener dólares con una liquidación, digamos, real y no ficticia, porque lo que tenemos es un tipo de cambio ficticio y hay veces inclusive... ¿Por qué ficticio? A ver, hay muchos dólares en la economía. Sí, y no se sabe la procedencia. Nosotros cuestionamos en su momento la bendita columna de otros que aparecía en las informaciones del Banco Central. Ellos quisieron hacer un cambio, yo inclusive objeté, fui uno de los que manifesté y así lo dejé ver en uno de los programas. O sea, eso no garantizaba, digamos, de que hubiera un poquito de mayor transparencia en la llegada de esos dólares al mercado. Entonces, para nosotros eso es complicado. Pero volviendo al tema, María, entonces, si nosotros tuviéramos una política de desarrollo económico para el país, para el sector productivo, donde esté integrado el Ministerio de Hacienda, esté integrado, digamos, el Ministerio de Salud, el MINAE, que dice uno, bueno, vamos a hacer un programa. Por ejemplo, si Costa Rica ha sido exitoso con el café, bueno, vamos a ver cómo ayudamos a los cafetaleros, con buenos créditos, con buenas tasas, que aquí entra a funcionar la tasa política monetaria. Entonces, dice uno, caray, se le está dando la posibilidad a un sector que ha sido grande en el país, que ha puesto a los cafés de este país en los mejores estatus de mercado. Por otro lado, tenemos el banano. ¿Qué se le va a pedir a la producción bananera en este país? Pero bueno, entonces revisemos cuánto está la cartera crediticia de esta actividad. Bueno, entremos en un programa de mejoramiento del estatus crediticio que tienen las empresas que están en banano. En piña, que ha sido una de las actividades últimas que se han desarrollado en el país con éxito. Bueno, veamos cuál es la condición de los empresarios piñeros. ¿Cuál era la proyección de crecimiento que tenían para el sector piñero para este año? No, básicamente ya en área productiva es muy, digamos, de acuerdo a lo que tenemos en Canapepe, es muy difícil. Nosotros no estamos creciendo en eso. Empresas afiliadas a Canapepe no, pero también eso es un tema. Pero en el sector, en volumen de ventas y en toneladas. Nosotros sí lo hemos venido visualizando porque realmente siempre hemos estado en los 2.9 millones de toneladas y yo creo que en eso es lo que ha puesto también el país a liderar en eso, pero eso más que todo por el proceso
de desarrollo agronómico que tenemos nosotros. Pero ¿se podrá mantener a raíz de estas políticas que están adoptando los Estados Unidos esa proyección de crecimiento que tenían para este año? ¿O podría variar? Tendría que bajar mucho el consumo de la piña, digamos, como para que, porque ya lo que está, María, ya lo que está plantado, usted no lo puede cambiar, pues está ahí. ¿Qué es lo único que pudiera hacer el día de mañana? Reorientar si las condiciones se ponen muy severas. ¿Coseche menos? No, usted reorientar la producción hacia otros mercados, pero otros mercados donde realmente podemos llegar. Pero ¿hay otros mercados? Digamos, fomentar más el consumo en Europa, por ejemplo, pero hablar de los países transpacíficos para llegar con piña, eso es imposible. De los árabes, es imposible. O sea, solo por vía aérea, y nosotros no tenemos aquí unas líneas aéreas semanales que puedan, donde usted dice, bueno, voy a mandar estas carguitas de piña todas las semanas. No lo hay, porque por vía aérea tenemos que salir de aquí hacia algún aeropuerto de los Estados Unidos. Ahora, si quisiéramos también, es que tenemos una serie de situaciones que aquí, por eso le digo yo que debiera haber un desarrollo integral, institucional, incluido el Banco Central. Le pregunto porque hubo un comunicado del ICAFE, perdón que lo interrumpa, don Abel, donde ellos decían, bueno, vamos a diversificar mercados y con eso vamos a poder un poquito paliar esta situación que estamos por vivir. En el caso de la piña, ¿pueden diversificar mercados? No, María, porque es un producto fresco. Y por ejemplo, y por eso hay veces, ahora que vemos estos países transpacíficos, de cómo vamos a mandar nuestros piña a China, si no tenemos una infraestructura de un muelle aquí en el Pacífico que no reúne las condiciones para tener una operación que requiere la exportación de productos frescos, y más que van ya con temperatura controlada. María, no lo tenemos. ¿Cómo vamos a llenar la ruta 27 con contenedores? Vea usted todo el problema que ha habido ahora con la ruta a Limón, con las benditas rotondas que hicieron, que nosotros lo anunciamos que era el fracaso más grande que iba a haber. María, y es que a veces nosotros sentimos que nosotros nos manifestamos oralmente, pero donde tiene que llegar el mensaje, no llega. Hay oídos sordos y no se nos toma muchas veces ni en cuenta. Entonces, es donde uno dice, bueno, ¿cómo se busca? ¿Cómo el Banco Central quiere que se reactive la economía del país en vez de pasar de un 3.5% de crecimiento a un 4, un 4,5%, María? Si no hay condiciones, es que no hay condiciones. Y el país no está invirtiendo en eso. Si usted ve la inversión, por ejemplo, en infraestructura de los últimos 4 o 5 años, María, ha sido nula. Es que ¿qué nuevo tenemos nosotros que facilite, digamos, el desarrollo económico del país? No tenemos. Por eso yo digo que en buena hora todo este desarrollo de zonas francas que se ha hecho hacia el oeste de la ciudad, la parte de lo que llaman el lado del Pacífico. María, pero ya ahora llegaron hasta donde han llegado, de ahí para allá, bueno, ¿qué infraestructura van a hacer si se quiere seguir creciendo? Por ejemplo, provincias que están deseando ojalá tener ese desarrollo también, llámese Guanacaste, llámese Limón. Hablemos un poco del tema jurídico. Hay situaciones que uno a veces no comprende y pues es algo que hay que decirlo. China en su momento, esta semana me parece que habló de llevar a los Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio, ante la OMC, justamente porque estaba en desacuerdo con las medidas que estaba imponiendo el señor Donald Trump. En el caso de Costa Rica, ustedes, propiamente usted, don Abel, ha hablado acerca de la posibilidad de plantear el escenario de la OMC. Es decir, ¿por qué no acudir al marco jurídico para defender lo que es un derecho? Y es que actualmente no tenemos aranceles y hay una normativa, ¿verdad?, que es un tratado de libre comercio que nos dice hoy no pagan nada y de pronto nos cambian las reglas del juego y nos dicen no, ahora sí van a pagar un 10%. A ver, María, eso es un punto importante y, por ejemplo, con todo esto que ha venido aconteciendo ahora en los Estados Unidos, yo, por ejemplo, sí lo dejé ver en la reunión que tuvimos en COMEX y ayer que tuvimos la reunión en la Cámara de Agricultura, porque dice uno, quiere decir que hasta dónde se está manteniendo el fortalecimiento de los tratados de libre comercio. En el caso nuestro, nosotros siempre buscábamos, más que todo, digamos, el acceso a nuevos mercados, ser más competitivos, aumentar la productividad, atraer la inversión extranjera, etcétera.
Pero María, hay un punto muy importante ahí, que es la seguridad jurídica. Vea usted lo que nos pasó con Panamá. Ya, el sector de la leche ya, estuvo un momento y en este momento le tienen paralizado las entregas de leche a ese país, y con ellos tenemos un tratado de libre comercio. Se llevó el caso a la OMC, y la OMC se dio su pronunciamiento, y ahora Panamá simplemente hizo la contra y ahí se está esperando. Entonces, imagínense solo ese caso de dos países tan pequeños, con unas economías que no se pueden comparar con estos monstruos que ahora existen, digamos, dentro de estas negociaciones con que el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de poner un poquito de orden en la parte de aranceles. Sí, María, es parte de lo que a nosotros, y ahora le mencionaba, a nosotros nos preocupa. El día de mañana que Costa Rica sea parte de la adhesión Transpacífico, todos los tratados de libre comercio que hemos firmado con ese país o con esos países mueren. Tenemos que someternos a las nuevas regulaciones que rigen en esa adhesión. Entonces, María, todo ese trabajo que en su momento se hizo para proteger la producción nacional se debilita. Y entonces... Pero por lo menos en ese caso estaríamos hablando de que hay un nuevo acuerdo que plantea nuevas reglas. En este caso se dio la noticia, vamos con esto. Sí, pero si Costa Rica toma la adhesión, lo único que nos queda es someternos a las reglas. O sea, por más berrinche que hagamos nosotros en la Cámara de Agricultura, de María, no podemos hacer nada, porque es el país el que toma la decisión de hacer la adhesión. Es el país, no son los sectores. Los sectores lo que hacemos es tratar, y precisamente ese es el beneficio que tiene cuando vienen los tratados de libre comercio. Se nos da la oportunidad de la consulta. ¿No es el momento entonces, cree usted, de avanzar en Transpacífico? No. María, ni en Alianza del Pacífico tampoco. No, porque hay muchos productos, por ejemplo, a ver, digamos, en Alianza del Pacífico o entre esos países, digamos, está Vietnam. Vietnam no produce banano y produce café. Y si tienen costos de operación mucho más bajos que los nuestros, y tienen una económica basada en una, digamos, una directriz de su banco central. Y lo tienen, mano de obra más barata, bueno, algunos subsidios. Entonces, bueno, y cargas sociales, el costo de los servicios. María, entonces, a ver, ¿dónde está la competitividad que tenemos nosotros? Y usted está hablando de café, porque en café, si es café en grano, se puede llegar allá en el periodo que tiene una naviera, que anda alrededor de 30 días. Usted va a llegar allá, digamos, no sé, ponemos nosotros con China, con la piña. Si no tenemos siquiera un puerto adecuado para cargarla, o un puerto para que se interese una línea naviera de que venga en un tránsito de que compita. Porque para que nosotros tener una operación desde el punto de vista logístico, María, se necesita un barco en el destino, un barco aquí cargando y dos barcos en ruta, uno que va y el otro que viene. Porque usted no le puede, el importador allá no le va a decir, vea, no me llegó la piña. Usted le dice, no, veas que el barco, no, un momentito, eso no me sirve. Lo siento mucho. Entonces, eso no es mi problema, eso es lo que nos van a responder. Entonces, María, a ver, por eso yo le decía que en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Digamos, en la Alianza del Pacífico está Colombia, está Chile, está México y está Perú. Son países que los tenemos acá. Digamos, en el caso de Colombia, Colombia tiene una actividad agroexportadora muy, muy parecida a la que tenemos nosotros acá. Pero tienen una ventaja. Trabajan con menores costos y tienen una política cambiaria totalmente diferente a la nuestra. Es muy barato, no solo en turismo. Imagínense, no. Porque mucha gente... No es una afirmación, no era la pregunta. Sí. Ahora, María, en lo que es Transpacífico, ahí está Canadá, está Chile, está, bueno, México, está Perú, el Reino Unido. Pero yo le pongo ahí está Nueva Zelanda, María, le voy a dar ese ejemplo. Es uno de los países con mayor avance en la parte de lo que es el tema de la ganadería. Esa gente nos pone aquí una semana, 2, 3 contenedores con los derivados de la leche. ¿Qué vamos a hacer acá con los pinos? La cerramos. ¿Qué vamos a hacer con los ganaderos de nosotros? Los cerramos.
Si no le digo, vean lo que está pasando nada más con un país tan pequeño como es, digamos, comparado con Nueva Zelanda, en ese caso, que es Panamá. Vean el daño que se ha hecho al sector de lácteos. Por eso yo le digo, es muy importante cuando esto nosotros no es que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en todas estas iniciativas de buscar un mayor desarrollo y expandir más la producción nuestra, María. Pero sí es importante cuando sea esto, bueno, si la mayor parte son actividades agropecuarias a las que van dirigidos, bueno, veamos en qué se beneficia al agro nuestro, cuáles van a ser los beneficios. Pero María, en producto fresco no hay ninguno. Por eso es que decíamos ahora que es importante que las autoridades comerciales puedan escuchar a lo que es el sector. Pues sí, en su momento lo hemos hecho. También el problema es que no solamente el hecho del riesgo o la apertura comercial que hay con esto, por ejemplo, de Transpacífico, digamos Canadá. Canadá es un país que tiene una buena producción en papa. ¿Sí? México, por ejemplo, bueno, que aquí se ha hecho un esfuerzo grande para el aguacate, pero competir con México, ¿no? México es el líder mundial en la producción de aguacate. Competir siempre vamos a tener competencia, pero sí, ahí tal vez el secreto es tener las herramientas para poder enfrentar a la competencia. Por eso cuando se han manejado, se han negociado los tratados de libre comercio, ahí es donde tenemos las oportunidades nosotros para que nazcan nuevas reglas en esa negociación. Bueno, vamos a dar un plazo de X tiempo para desgravar eso y le damos ya apertura. Pero ya le digo, con esto, hasta donde tenemos la información prácticamente, con una adhesión de estas el país prácticamente renunció, se tiene que olvidar de las reglas que había en el tratado, que había firmado. Y nosotros tenemos con Canadá, con Chile, con México, con Perú, Reino Unido. Pero ¿qué va a pasar entonces con estos sectores que se van a ver afectados acá? O sea, no es abrir las puertas, no, abrámoslas, pero veamos primero lo que tenemos en casa. ¿Qué está pasando con el arroz, María? Hay una muestra tan sencilla con eso. Y eso es preocupante por el tema de la seguridad alimentaria. Totalmente de acuerdo. ¿Qué va a pasar? Vea que ya ahora que usted lo menciona, y es un aspecto importante, recordemos María, cómo se dispararon los precios del arroz para cuando la época del COVID. No, María, y le tomo lo mencionado, caray, como un excelente aporte en la conversación que estamos teniendo. Y lo voy a decir porque, María, este es un país pequeño, 5 millones de habitantes. Digamos, para un país grande que produce arroz, por ejemplo, va a decir, ven, la cota de Costa Rica está un poquito. A lo mejor mándesela a nuestro socio comercial tal. Es preocupante todo. Entonces vamos a comenzar a depender de la importación. Eso es preocupante. Y eso es muy peligroso. Y estamos de acuerdo en que haya un sano intercambio comercial, pero siempre y cuando protejamos a nuestros agricultores. Se nos fue el tiempo, Abel, pero quisiera agradecerle por haber venido y por haber compartido con nosotros estas conversaciones que están teniendo con las autoridades comerciales para ver de qué manera pueden ustedes colaborar en la búsqueda de soluciones, más allá de ver el problema, porque ya sabemos que tenemos un problema, pero cómo encontrar la solución. Sí, no, y en eso, María, agradecerle a usted. Y ya le digo, estamos siempre pues, a expensas y al servicio de lo que nos diga Comex, al servicio de lo que nos diga Procomer, y somos fiel creyentes en lo que nos han expresado de que ellos están trabajando para buscar una mejor posición de nuestros productos hacia el mercado de los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos acompañaron el día de hoy. Esperamos vernos por acá el próximo viernes. Ahí le vamos a dar seguimiento a esta noticia para ver finalmente de qué manera se logra encontrar algún cúmulo de medidas que pudiera favorecer al sector agro. Nos vemos el próximo viernes y que tengan un excelente fin de semana. Que la pasen bien.